Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Si rastreamos los orígenes de los artefactos mágicos más poderosos de la historia, las Reliquias de la Muerte, el rastro siempre nos lleva a una familia, los Peverell. 3 hermanos cuya historia existe en medio de mitos y recuerdos. Aparecen en historias infantiles, pero también están inmortalizados en la historia mágica. Para empezar a desenredar su historia, hay que separar los mitos de los recuerdos y descubrir la verdad oculta detrás de 1000 años de leyendas. No hay mejor lugar para empezar que la historia que todo mago se sabe de memoria, escrita por Bill el Bardo en el siglo XV, la fábula de los 3 hermanos. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los 3 hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso, y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a 3 posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta, y, fingiendo felicitar a los 3 hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. El hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un saúco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era el más humilde y también el más sensato de los 3, y no se fiaba un pelo, así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Entonces, la muerte se apartó y dejó que los 3 hermanos siguieran su camino. Y así lo hicieron ellos mientras comentaban, maravillados, la aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana, y al llegar a una aldea lejana, buscó a un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía, borracho como una cuba, en su cama. Le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Mientras tanto, el hermano mediano llegó a su casa, donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar 3 veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de la muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano. Después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo. Y entonces recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga, y se marchó con ella de buen agrado. Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida. El trabajo de Bill, los cuentos de Bill el Bardo, era una colección de fábulas que se contaba a los niños de generación en generación. Daban lecciones de compasión, humildad y el uso responsable de la magia. La mayoría de sus historias, El mago y el caso Saltarín, La fuente de la buena fortuna, Babity Rabbity y su cepa carcajeante, eran claramente obras fantásticas, pero la fábula de los 3 hermanos era diferente, y mientras más descubrimos sobre la historia mágica, se vuelve más difícil descartarla como solo un mito. Y es porque los hermanos de la historia de Bill se parecen a 3 magos que vivieron siglos antes: Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell. Está también el hecho de que estos objetos, las Reliquias de la Muerte, existen, solo que su historia
y su contexto están algo dudosos. La versión de Bill de la historia es popular, pero como muchas leyendas que se pasan de una generación a otra, es difícil saber cuántos son hechos y cuánto se ha agregado con el tiempo. Queda la pregunta de ¿qué tan cierta es esta historia? ¿La muerte en verdad era una entidad física que entregó estos objetos mágicos? ¿O los hermanos Peverell fueron magos extraordinarios que fueron capaces de crear las reliquias a través de sus propios talentos y ambición? Llevando las cosas aún más allá, no puedo evitar preguntarme si la versión de Bill de la historia fue completamente ficción. Bill nunca dijo que su historia fuera real, pero tampoco lo negó. No hay fuentes que hablen de los tres hermanos, ni algún registro de que Bill haya escuchado la historia en algún lugar. Tampoco hay evidencia de que la haya inventado él mismo. Durante siglos los magos asumieron que era ficción, hasta que los supuestos regalos de la muerte empezaron a reaparecer en el mundo real. El descubrimiento de estos artefactos llevó a una pregunta que nunca ha sido respondida. ¿Bill capturó una antigua verdad en forma de una historia o su historia creó el mito que la historia más adelante quiso imitar? Lo que sí sabemos es que el nombre Peverell no nació en un libro de historias. Mucho antes de que Bill el Bardo escribiera algo, la familia Peverell ya estaba en Gran Bretaña, una de las primeras líneas sanguíneas, una poderosa casa mágica cuyos orígenes pueden rastrearse a la Edad Media. Los registros indican que los tres hermanos vivieron cerca o en el Valle de Godric. Curiosamente, es el mismo lugar que más adelante se vuelve muy importante para la historia mágica. Sus nombres y los artefactos asociados a ellos copian la historia de Bill con una gran precisión. Antioch se dice que poseía una varita con un gran poder, Cadmus una piedra que podía invocar a los muertos, e Ignotus una capa que podía mantenerlo oculto siempre. Según el análisis de Dumbledore de los cuentos de Bill el Bardo, la historia de la muerte era probablemente simbólica, un mito que se formó alrededor de tres magos cuyas creaciones fueron extraordinarias, al nivel de que muchas generaciones solo podían explicarlas a través de medios sobrenaturales. Si conocieron o no a la muerte en un camino solitario, creo que es más probable que los hermanos Peverell fuesen simplemente magos dotados y peligrosos que consiguieron crear esos objetos poderosos. La historia de que fuesen las propias reliquias de la muerte me parece el tipo de leyenda que podría haberse extendido alrededor de esas creaciones. La interpretación de Dumbledore tiene sentido, pero no es universalmente aceptada. Algunos creen que las reliquias son más antiguas que los mismos hermanos. Existen como manifestaciones del poder de la muerte desde antes de que existiera la línea de los Peverell. Y la verdad puede estar a medio camino, que sea parte leyenda, parte historia, preservados a través de siglos de recontar y recontar la historia. A diferencia de muchas antiguas familias cuyas historias se perdieron, hay rastros de los Peverell por todos lados, grabados, genealogías y descendientes. En el Valle de Godric, donde su hermano menor, Ignotus Peverell, fue enterrado, su tumba tiene el símbolo de los reliquios de la muerte, triángulo, círculo y línea. Y hay una frase que dice: «El último enemigo por destruir es la muerte». Con el tiempo, los Peverell se dividieron en tres ramas diferentes. Cada una imita los destinos que se ven en la historia de Bill. Antioch Peverell, el mayor, se dice que fue asesinado por causa de la varita. Ahí terminó su historia. Se extinguió de manera tan violenta como inició. Pero entre la muerte de Antioch y la llegada de la varita a la posesión de Gregorovich, pasó a través de diferentes manos, incluidas las del infame mago Loxias, cuya madre lo asesinó para conseguir la varita. Cada amo murió según la voluntad de la varita, y la leyenda empeoró con cada generación. Cadmus Peverell, el segundo hermano, tuvo una línea de sangre que tenía un peso más grande. Su rama se unió con la de Salazar Slytherin, y gracias a ello se produjo la familia Gaunt, conocidos por su obsesión con la pureza de sangre y su linaje. De aquí vino Marvolo Gaunt, su hija Merope y su hijo Don Marvolo Riddle, también conocido como Voldemort. A través de Cadmus, Voldemort heredó la piedra de la resurrección, oculta durante siglos en el anillo familiar Gaunt. El anillo no estaba en algún lugar mostrado con orgullo, sino que estaba enterrado en el piso en una cabaña. Se perdió hasta que Morfin Gaunt lo encontró y más adelante lo robó Tom Riddle. Durante siglos, su verdadero poder pasó sin reconocimiento. Era solo una reliquia familiar. Ignotus Peverell, el joven y más sabio de los tres, vivió la mayor cantidad de años. Su capa se pasó a sus descendientes y llegó hasta su bisnieta Iolanthe Peverell, quien se casó con Hardwin Potter de Stinchcombe. A través de esa unión, la capa se convirtió en una reliquia de la familia Potter. Se pasó de generación en generación hasta que llegó al mismísimo Harry Potter,
A diferencia de cualquier otra capa de invisibilidad, la capa de Ignotus nunca tuvo ningún deterioro. No estaba hecha de pelo de demiguise o tenía hechizos convencionales. Fue creada por una magia más allá de nuestra comprensión. Dumbledore destacó su gran perfección como evidencia de su peculiar naturaleza. Para el siglo XX, 2 líneas de sangre podían ligarse a la familia Peverell: los Potter, descendientes de Ignotus, y los Gaunt, descendientes de Cadmus. 2 ramas del mismo árbol genealógico, una que produjo al niño que aceptó a la muerte y otra al hombre que la rechazó. En cuanto a cuándo vivieron los hermanos, la línea temporal no encaja. Beedle el Bardo escribió sus cuentos en el siglo XV, pero Pottermore pone a Ignotus Peverell en el siglo XII, unos 300 años antes. Es decir, que Beedle no estaba registrando historias recientes, estaba contando una leyenda que ya tenía siglos. Su historia no fue el inicio de la misma, sino una repetición de ella, un mito que con el tiempo cobró forma alrededor de 3 magos cuyas creaciones superaron las vidas de todos. Después de las muertes de Antioch, Cadmus e Ignotus, las reliquias desaparecieron para convertirse en leyenda. Cada artefacto pasó de una generación a otra. A veces se perdían, a veces se robaban, pero siempre encontraban su camino hacia las páginas de los libros de historia. Incluso el símbolo de las reliquias se corrompió. Durante el ascenso de Grindelwald, muchos creyeron que era su logo personal, una marca de terror en lugar de iluminación. El significado de la creación de los hermanos se pervirtió, al igual que los regalos. Después de las muertes de Antioch, Cadmus e Ignotus, las reliquias de la muerte desaparecieron. Cada artefacto pasó de padre a hijo, de madre a hija. Siempre reaparecían en momentos de gran importancia. De los 3, el camino de la varita de Saoko fue el más violento, empezando por Antioch, quien fue asesinado mientras dormía, y desde entonces cada nuevo amo cayó ante el siguiente. Con el tiempo, la varita llegó a las manos de Mikio Gregorovich, fabricante de varitas, y luego fue robada por Gellert Grindelwald. Grindelwald la usó para declarar la guerra en Europa, hasta que Albus Dumbledore lo venció en 1945. Décadas antes, Dumbledore y Grindelwald habían compartido una obsesión con las reliquias. Creían que el unirlas los convertiría en amos de la muerte. Esa búsqueda de poder se convirtió en su perdición. Terminó todo en una tragedia y un duelo que definió sus vidas. Más adelante, la varita volvió a ser robada, esta vez de la tumba de Dumbledore por Lord Voldemort, quien buscó convertirla en su máxima arma. Pero la historia frecuentemente se repite. Voldemort malinterpretó la lealtad de la varita. Al final, él no era el verdadero amo, sino Harry Potter. Después de la batalla final, Harry regresó la varita a la tumba de Dumbledore, y así se aseguró de que su sangriento legado terminaría con él. La piedra de la resurrección desapareció de manera más silenciosa pero igual de trágica. Estuvo oculta durante siglos en el anillo de los Gaunt. Era solo una reliquia hasta que Tom Riddle convirtió al anillo en un Horrocrux. Dumbledore luego la dejó dentro de una snitch dorada para que Harry la encontrara. En el bosque prohibido, momentos antes de su propia muerte, Harry la giró 3 veces en su mano, al igual que Cadmus, y se enfrentó a la muerte rodeado de aquellos que amaba. Cuando la dejó caer, la piedra desapareció una vez más. Quedó enterrada en las raíces del bosque. Solo una reliquia se usó como debía usarse. La capa de invisibilidad de Ignotus pasó de padre a hijo, frecuentemente ofreciendo protección en lugar de poder. A diferencia de las otras 2, no tuvo ninguna maldición, solo sabiduría. En manos de Harry cumplió con su propósito. No era engañar a la muerte, sino enfrentarla con valentía. Durante un momento, Harry unió las 3 reliquias, la primera persona en hacerlo en siglos. Pero a diferencia de aquellos que vinieron antes que él, no era algo que Harry buscaba. Dejó caer la piedra, regresó a la varita y solo se quedó la capa, el regalo de su ancestro, la reliquia que no estaba corrompida por la avaricia. Con ese acto, Harry se convirtió en el amo de la muerte, no por conquistarla, sino por aceptarla. Cada hermano representa una de las respuestas humanas a la mortalidad. La ambición de Antioch, la tristeza de Cadmus y la aceptación de Ignotus, las mismas lecciones que se repiten en sus descendientes, Voldemort y Harry. Eso muestra que la historia, al igual que la magia, se repite en ciclos. Los hermanos que alguna vez desafiaron a la muerte se convirtieron en símbolos de lo que es enfrentarla: el orgulloso, el trágico y el sabio. Sus creaciones, forjadas desde los mitos, dan pruebas de la más antigua lección de la magia. El poder puede ser duradero, pero solo la aceptación nos da paz. Al final, la historia de los 3 hermanos no se trata de engañar a la muerte, sino de cómo enfrentarla, como lo hizo Ignotus, como una vieja amiga. Y eso es todo por hoy.
¿Qué otras cosas les gustaría descubrir del mundo mágico? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.